Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en uno de esos chismes que nos tienen a todos pegados a la pantalla, ¿verdad? Hoy vamos a desmenuzar un evento que ha sacudido el mundo del espectáculo, una noticia que ha dejado a más de uno con la boca abierta y el corazón acelerado. Prepárense porque vamos a hablar de un volcán en erupción, de una explosión de furia que tiene como protagonista a nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, el galán turco que conquista corazones en todo el mundo, ha estado en el centro de una polémica bastante acalorada, y todo por culpa de Demet. Así que agárrense fuerte porque la historia que vamos a contar hoy está cargada de tensión, declaraciones explosivas y por supuesto, muchísima curiosidad. Y antes de empezar a desvelar todos los detalles, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, les toma un segundo y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos que traen toda la información más jugosa del mundo del entretenimiento. Comenzamos. Bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que suelen ir de la mano en los titulares, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable y eso, como suele suceder, traspasó la ficción para muchos de sus seguidores, alimentando rumores de una posible relación. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ilusionó un poquito con la idea de que esos dos tortolitos de la tele estuvieran juntos en la vida real? Pues bien, parece que esa ilusión o esa expectativa fue precisamente lo que desencadenó el altercado que hoy nos ocupa. La conexión entre Can y Demet en Erkencikus fue tan palpable que para muchos espectadores se convirtió en una extensión natural de sus personajes, Candibit y Sanemein. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo alimentaba la fantasía de un romance fuera de cámaras. Esta idealización por parte del público y a menudo de los medios de comunicación es un fenómeno recurrente en el mundo del entretenimiento, donde la línea entre la ficción y la realidad se difumina con facilidad. Los fans quieren creer en las historias de amor que ven en pantalla y, cuando estas seem to fit so perfectly, their desire for it to be real becomes overwhelming. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Can Yaman fue abordado por un reportero en una situación que, según se ha descrito, se volvió bastante tensa. Imaginen la escena, un artista en medio de su día, tal vez yendo a una reunión, disfrutando de un café, o simplemente intentando tener un momento de tranquilidad, y de repente, un micrófono apuntándole preguntas incisivas y la cámara siempre presente. No es la primera vez que esto pasa, claro está, pero esta vez, al parecer, la pregunta que disparó a Can fue la gota que colmó el vaso. La cotidianeidad de Can Yaman se vio interrumpida por la implacable curiosidad de la prensa, un asedio al que, hasta cierto punto, los famosos deben estar acostumbrados. Sin embargo, como hemos visto en innumerables ocasiones, hay momentos en los que la paciencia se agota, y una pregunta, por muy trivial que parezca para el que la hace, puede ser el detonante de una reacción inesperada. La rutina de un artista, por muy privilegiada que parezca, no está exenta de momentos de privacidad que anhela preservar. El reportero, buscando la primicia, y quizás también alimentando esa narrativa de la relación entre Can y Demet, le preguntó directamente sobre su excompañera de reparto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No fue una pregunta casual, sino algo que, al parecer, tocaba una fibra sensible en Can. Se dice que el reportero hizo un comentario o una pregunta que sugería que Can Yaman todavía sentía algo por Demet, o que estaba celoso de su éxito o de su vida personal. Algo así como, ¿todavía piensas en Demet?, o se dice que no te gusta verla feliz con otras personas. La verdad es que no sabemos la frase exacta, pero el resultado fue devastador. Las preguntas sobre relaciones pasadas, especialmente cuando se insinúan sentimientos no resueltos o celos, son particularmente invasivas. Pareciera que algunos periodistas, en su afán de obtener una respuesta jugosa, cruzan esa delgada línea entre la curiosidad legítima y la intromisión indiscreta. La insinuación de que Can Yaman podría estar afectado por la vida de su excompañera es una táctica que busca generar controversia, apelando a la persistente fantasía de los fans sobre su vínculo. Las imágenes, que por supuesto se filtraron rápidamente en redes sociales y se volvieron virales, muestran a un Can Yaman visiblemente alterado. Su rostro se tornó rojo, su tono de voz subió considerablemente, y sus gestos eran de pura indignación. El reportero, por su parte, intentaba mantener la calma, pero era evidente que la situación se estaba saliendo de control. Lo que se escuchó en los fragmentos que circularon fue un grito, una reclamación airada, en la que Can Yaman exigía respeto.
La viralidad de estas imágenes es un reflejo del poder de las redes sociales en la era digital. Un incidente aislado se transforma en un fenómeno global en cuestión de minutos, generando debates y opiniones diversas. La expresión facial de Khan, su lenguaje corporal, la intensidad de su voz, todo quedó capturado y expuesto al escrutinio público. La tensión del momento era palpable, un testimonio de la presión que puede acumularse hasta el punto de explotar. Él, en su reacción, expresó algo así como: «Ya basta. ¿Por qué siempre me preguntan sobre Demet? ¿Creen que no tengo vida propia? Déjenme en paz. Ustedes no tienen derecho a invadir mi espacio personal y a hacer estas preguntas irrespetuosas». Y esto, señoras y señores, es solo una recreación de lo que se dice que dijo, pero la furia era palpable. Se le veía defendiendo su privacidad, su derecho a seguir adelante y a no ser constantemente asociado con una persona con la que profesionalmente compartió un proyecto hace tiempo. Las palabras de Khan, aunque recreadas, capturan la esencia de su desahogo. La queja central es la constante asociación con Demet Özdemir, un vínculo que, según él, limita su propia identidad y su derecho a la privacidad. Su reclamo no es solo por una pregunta específica, sino por un patrón recurrente de interrogatorios que, en su opinión, invaden su espacio personal y lo obligan a revivir un pasado profesional y quizás personal, que ya ha superado. Es comprensible que un artista se sienta agobiado por la constante presión mediática, especialmente cuando se trata de su vida privada y de relaciones pasadas. Los fans a menudo idealizan las parejas de ficción y desean con todas sus fuerzas que se conviertan en realidad. Y cuando esto no sucede o cuando se rompe esa ilusión, algunos medios de comunicación, y algunos reporteros, parecen empeñados en reavivar la llama, o en encontrar una historia de desamor o celos. La idealización que los fans depositan en sus ídolos puede ser una espada de doble filo. Por un lado, genera un fervor y un apoyo incondicional, por otro, puede crear expectativas poco realistas y una dificultad para aceptar la realidad de que las relaciones en la ficción son eso, ficción. La persistencia de algunos medios en buscar conflictos o romances latentes en la vida de los famosos, incluso después de que el tiempo ha pasado, es una muestra de cómo la narrativa del espectáculo a menudo prioriza el drama sobre la verdad. Lo que llama la atención de esta reacción de Khan Yaman es la intensidad. No fue un simple desaire, fue una explosión. Y esto nos lleva a pensar en varios puntos clave. Primero, la presión que ejercen los medios de comunicación sobre los famosos es, sin duda, abrumadora. Viven bajo un microscopio y cualquier detalle de su vida personal puede convertirse en noticia. Segundo, la línea entre lo profesional y lo personal se desdibuja constantemente y a veces, los artistas sienten que no tienen escapatoria. Y tercero, y quizás lo más importante en este caso, es la necesidad de poner límites. Khan Yaman, al explotar de esa manera, estaba poniendo un límite muy claro. La intensidad de la reacción de Khan no debe ser subestimada. No fue un momento de enfado pasajero, sino una manifestación de una frustración acumulada. Esta explosión nos obliga a reflexionar sobre la presión incesante a la que están sometidos los famosos, una presión que puede erosionar su bienestar emocional. La dificultad de mantener una clara distinción entre su vida pública y privada es una lucha constante, y la necesidad de establecer límites firmes se vuelve esencial para su salud mental. Él, como muchas otras figuras públicas, ha sido objeto de innumerables rumores y especulaciones. Se le ha relacionado sentimentalmente con varias mujeres, y su vida privada ha sido un tema recurrente en la prensa turca e internacional. Y aunque es cierto que como figuras públicas están expuestos, también tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto. La pregunta del reportero, al parecer, cruzó esa línea, invadiendo no solo su privacidad, sino también su dignidad como persona. La carrera de Khan Yaman ha estado marcada por un intenso escrutinio público, con su vida amorosa siendo un foco constante de atención. Si bien la fama conlleva una cierta exposición, no anula el derecho fundamental a la dignidad y al respeto. La invasión de la privacidad, cuando se manifiesta a través de preguntas que se perciben como humillantes o irrespetuosas, puede generar una reacción visceral, como la que vimos en Khan. Lo que también es interesante analizar es la figura de Demet Özdemir en todo esto. Aunque ella no estuvo presente en el incidente, su nombre es el detonante. Y es que a pesar de que su relación profesional terminó, y quizás también su relación personal si es que alguna vez existió, la sombra de Erkenci parece seguirlos a ambos. El público y los medios siguen proyectando sus expectativas sobre ellos.
Demet Özdemir, a pesar de su ausencia física en el momento del incidente, se encuentra en el epicentro de la controversia. Su nombre funciona como un catalizador, reviviendo la poderosa asociación que el público mantiene con ella y Can Yaman a través de Erkenzicus. Es un claro ejemplo de cómo la memoria colectiva de una serie exitosa puede seguir influyendo en la percepción y las expectativas hacia sus actores, incluso mucho después de que la producción haya concluido. Algunos argumentan que Can Yaman está sobrereaccionando, que debería estar acostumbrado a este tipo de preguntas. Otros, en cambio, defienden su postura argumentando que la insistencia del reportero fue inapropiada y que su reacción, aunque vehemente, era justificada. Y es que piensen en esto, ¿cuántas veces más tienen que responder a las mismas preguntas sobre una persona con la que ya no comparten su vida? El debate sobre la reacción de Can Yaman está claramente dividido. Por un lado, están aquellos que consideran que, como figura pública, debe poseer una mayor tolerancia a la presión mediática y a las preguntas recurrentes. Desde esta perspectiva, su enfado podría interpretarse como una falta de profesionalismo. Por otro lado, existe un sector que comprende y valida su frustración, argumentando que la persistencia del reportero fue innecesaria y sobrepasó los límites del respeto. La pregunta que plantea el narrador es crucial: ¿cuándo cesa la obligación de hablar sobre una persona con la que ya no existe un vínculo profesional o personal? Podríamos especular infinitamente sobre los motivos detrás de la reacción de Can. ¿Está resentido con Demet? ¿Está protegiendo una nueva relación que no quiere que se exponga? ¿O simplemente está cansado de que su nombre se siga asociando con su excompañera de reparto, impidiéndole avanzar y ser visto como un artista individual? La verdad es que solo él lo sabe. Pero su arrebato nos muestra la frustración acumulada, la presión constante y la necesidad de ser tratado como un ser humano y no como un personaje de telenovela que debe permanecer eternamente en su papel. La especulación es un terreno fértil para los chismes y las teorías, pero en el fondo, la verdadera causa de la reacción de Can Yaman reside en su propia experiencia y percepciones. Lo que es innegable es que su explosión emocional fue un reflejo de una tensión subyacente, de la fatiga ante la constante asociación y de la búsqueda de reconocimiento como individuo, más allá de su icónico papel junto a Demet Özdemir. Tras el incidente, las redes sociales se dividieron. Por un lado, estaban los fans de Can que lo apoyaban incondicionalmente, entendiendo su enfado y su necesidad de defender su espacio. Por otro lado, estaban quienes criticaban su comportamiento, considerándolo poco profesional o exagerado. Y luego estaban los seguidores de Demet, algunos de los cuales podrían haber interpretado la reacción de Can como una confirmación de que todavía hay algo entre ellos, alimentando aún más los rumores. Las redes sociales se convirtieron, una vez más, en el escenario de un intenso debate público. La comunidad de seguidores de Can Yaman se movilizó para respaldarlo, validando su derecho a la privacidad y su hartazgo. Simultáneamente surgieron voces críticas que cuestionaron la forma en que manejó la situación. La división de opiniones, como suele ocurrir, se acentuó, y algunos seguidores de Demet, al interpretar la reacción de Can, podrían haber encontrado en ella una validación de sus propias fantasías sobre un posible reencuentro o una conexión persistente entre ambos. La situación nos deja pensando en la ética periodística y en los límites que deben existir cuando se cubre la vida de las celebridades. Es válido seguir insistiendo con preguntas que claramente incomodan a la persona. ¿Hasta dónde llega el derecho del público a saber y el derecho del artista a su privacidad? Can Yaman, con su furia, nos ha forzado a reflexionar sobre estas cuestiones tan complejas. Este incidente pone de relieve la intrincada relación entre los medios, las celebridades y el público. Nos obliga a cuestionar los límites de la intromisión mediática y a considerar el impacto que estas acciones pueden tener en la salud mental y el bienestar de las figuras públicas. La ética periodística en este contexto se vuelve fundamental, exigiendo un equilibrio entre el derecho a la información y el respeto a la privacidad y la dignidad humana. Es importante recordar que aunque vemos a estos artistas en pantalla, viviendo vidas aparentemente perfectas, también son personas con sus propios sentimientos, sus propias batallas y sus propias frustraciones. La fama, si bien puede traer muchas cosas buenas, también tiene un lado oscuro, y la constante exposición mediática es, sin duda, uno de sus aspectos más duros. La glamurosa vida de las celebridades, tal como la percibimos a través de los medios, es solo una faceta de su existencia. Debajo de esa fachada hay seres humanos con emociones complejas, desafíos personales y la necesidad fundamental de ser tratados con empatía y respeto.
La fama, con todos sus privilegios, también impone una carga pesada, y la presión de vivir bajo el escrutinio público constante es, sin duda, uno de sus mayores sacrificios. Así que, en resumen, lo que sucedió fue una confrontación entre un reportero y Can Yaman, desencadenada por una pregunta sobre The Method de Mir. Can reaccionó con una visible explosión de furia, defendiendo su privacidad y expresando su hartazgo ante la insistencia mediática. Este incidente nos abre una ventana a la difícil realidad que enfrentan las celebridades y nos invita a reflexionar sobre los límites entre lo público y lo privado, y la importancia del respeto en la labor periodística. El incidente de Can Yaman es un microcosmos de los desafíos que enfrentan muchas figuras públicas. Su reacción, aunque controversial, es un llamado de atención sobre la necesidad de un trato más humano y respetuoso por parte de los medios y el público. Nos invita a considerar la importancia de la privacidad, la dignidad y la necesidad de permitir que las personas, independientemente de su fama, puedan seguir adelante sin ser constantemente ancladas a su pasado. Y hasta aquí llegamos con este episodio cargado de tensión. Espero que hayan disfrutado de este análisis, que les haya resultado intrigante y les haya dado pie a pensar un poco más allá de los titulares. La vida de las estrellas, como vemos, está llena de altibajos, y a veces, una simple pregunta puede desatar una tormenta. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, ofreciendo una perspectiva más allá de lo superficial. La vida de las celebridades, a menudo idealizada, esconde complejidades y desafíos que merecen ser comprendidos. Espero que este análisis les haya aportado una visión más profunda sobre este incidente y sus implicaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más interesantes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este incidente. ¿Creen que Can Yaman reaccionó de forma exagerada, o que el reportero se excedió? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme. Su participación activa en la sección de comentarios es fundamental para crear una comunidad donde podamos intercambiar ideas y perspectivas. Sus me gusta, sus compartidos y sobre todo, sus suscripciones son el motor que impulsa este canal. Gracias por ser parte de esta aventura informativa.